Quieres escribir una historia y no sabes cómo. Las historias a veces no nacen completas, a veces se nos ocurre una historia que empieza en algo. Le falta algo de tu historia y no sabes qué es. Cuando intentas contarla, nadie entiende qué estás contando, ¿cierto? Cuando trabajas como escritor, vas a encontrar lo que llaman un bloqueo de escritor. Y el bloqueo de escritor tiene que ver con no sé cómo seguir en esa época. Entonces nos damos cuenta cómo esas historias a través de miles y miles de años han pasado y nos han creado, nos han vuelto seres narrativos. Tenemos mucha simbología que no sabemos utilizar, a pesar de que es clara para nosotros en nuestra cabeza, no la sabemos explicar, sobre la vida y la muerte, la conciencia y la inconsciencia, el orden y el caos, el mundo ordinario y el mundo especial, que son los componentes básicos que nos han enseñado de una historia. Con Héroegrama lo que vamos a ver son varias figuras que nos van a decir cómo cierta información del primer acto pasa al segundo y pasa al tercero. Porque de esa manera, pues yo sé que puedo fácilmente construir mi historia de una manera más sencilla. Les voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes se han visto Harry Potter la primera? ¿Cuál es el elemento más importante de Harry Potter en la primera? El espejo, chicos. O sea, piensen que gracias a que él sabe cómo interpretar el espejo, es capaz de vencer a Voldemort al final. Se dan cuenta cómo Voldemort, al no saber, se vuelve vulnerable a los ataques de Harry, a la defensa de Harry. Y miren que lo plantean de una manera que ustedes hasta hoy no habían pensado en lo importante que es ese espejo en esa historia. Y eso es realmente importante. Si ustedes van a empezar a crear historias, tienen que saber esa estructura secreta. ¿Listo? Héroegrama se compone de 7 flujogramas. El primero es un círculo. ¿Qué nos está planteando el círculo? El círculo nos está planteando poder visualizar la historia y poder darme cuenta qué partes de mi historia yo soy capaz de crear. Entonces, mi primera propuesta es, si tengo una historia, lo primero que tengo que empezar es a definir esos momentos. Ahora, ¿con qué nos ayuda el triángulo? El triángulo nos va a ayudar a tener una estructura muy básica que tenga que ver con qué motiva a nuestro héroe para entrar en acción y para sentir que hubo un cambio, porque digamos que todos los héroes al final lo que hacen es cambiar. Yo empiezo de una manera y termino de otra. Moana, ¿no se acuerdan de la trama de Moana? Moana desea no ser la cacique de su tribu y al final termina siendo la cacique de su tribu, pero porque ella elige ser la cacique, no porque se lo imponen. Si nos ponemos a mirar, el Rey León es más o menos la misma historia. Él va a ser el heredero, no quiere ser el heredero, huye a la selva y en algún momento elige ser el heredero de su padre. ¿Listo? Tenemos otros que llaman las alas. Las alas tienen que ver con... Yo sé que ustedes han visto alguna vez una película en la que ustedes sienten como ¡oh! No, ¿y aquí qué pasó? No sé qué hacer. Las alas construyen esos momentos donde la gente se sorprende. Ahora, no sé cuántos de ustedes saben la sorpresa emocionalmente, qué función cumple en su cabeza. La sorpresa en realidad tiene que ver con el momento en que tu cerebro entiende que la información que tienes en tu cabeza la tienes que reorganizar y de pronto todo tiene sentido. Sé que ustedes están muy jóvenes, pero una de las más fantásticas de la sorpresa a nivel de ejemplo, obviamente, no de experiencia, es una infidelidad, chicos. Si alguna vez les ha pasado, ustedes como ¡oh! No, y de pronto lo entiendo todo, ya sé cuándo pasó, ya sé cómo pasó, en qué momento pasó y por qué pasó, ¿cierto? Eso hace la sorpresa. La sorpresa lo que hace es organizar la información que tú estabas entendiendo mal. Entonces, aquí nos damos cuenta que si yo tengo las alas, tengo varias oportunidades para desorganizar las cosas de una manera y poder sorprender a mi público de otra manera. Está la parte del nadir. No sé si ustedes saben la palabra el nadir, que significa, es la parte más baja, cuando el sol está arriba es el cenit y tu sombra al mediodía sería
tu nadir, ¿cierto? La parte más baja. Y el nadir es la parte en la que el héroe parece que no va a ser capaz, ¿cierto? De eso también vamos a hablar un poquito más allá. Y tenemos la corona. La corona lo que nos va a permitir es dar ese cierre coherente y redondo a una historia. ¿Listo? Tenemos claro esperen, me falta el último, que es aún más bonito, que es los ejes de polaridad. Los ejes de polaridad es como, no sé si ustedes han tenido una rueda de bicicleta descobalada alguna vez. Yo he tenido una bicicleta descobalada. Ustedes han visto que las llantas tienen radios. Esos radios no están ahí porque sí, están hechos para que la rueda sea totalmente redonda. Y cuando se descobala la rueda, pues hay que apretar los radios para que quede otra vez redonda. Eso es lo que hacemos con los ejes de polaridad. Es dejar otra vez la historia bien redonda, que la gente diga, qué buena historia. ¿Listo? La zona de confort tiene que ver con un lugar que yo no quiero dejar porque me siento cómodo. Ahora, cómodo no es que la esté pasando bien. Puede que yo la esté pasando mal, pero como conozco el lugar, conozco la emoción, no quiero conocer nada diferente. Entonces me quedo en un lugar donde no crezco y donde no cambio. ¿Listo? Entonces ese primer punto es, digamos que una de las ventajas del Enneagrama es que nos plantea diferentes preguntas para yo saber en qué momento ya tengo ese momento. O sea, en qué momento estoy listo con cada momento. Porque uno de los grandes problemas de los escritores es, no sé en qué momento terminé de escribir mi historia. Entonces, en este caso, tenemos quién es el protagonista, cómo es la vida cotidiana del protagonista y qué no funciona en su vida. Les voy a poner dos ejemplos. O no les voy a poner dos ejemplos, les voy a hacer una pregunta. Si yo les digo, un robot posapocalíptico, ¿qué se imagina? Destrucción, de pronto Terminator. ¿Cierto? Uno dice, uy, robot posapocalíptico, Terminator. Pero Wall-E también es un robot posapocalíptico. Ahora, Wall-E y Terminator no son ni parecidos. Pero miren que tienen, el protagonista es un robot posapocalíptico, se acabó el mundo, uno por basura, otra por crear inteligencia artificial sin pensar en sus consecuencias. Pero son tan diferentes porque su vida cotidiana es muy diferente y porque lo que no funciona en su vida son cosas muy diferentes. En el segundo punto es, todos tenemos, cuando buscamos un cambio, generalmente buscamos el cambio sin saber por qué lo estamos buscando. Tenemos primero, digamos, un motivo infantil que queremos solucionar, ¿cierto? Esto se llama la causa menor. Aquí generalmente nos tenemos que centrar en que el protagonista o el público entienda por qué el protagonista está buscando cambiar. ¿Qué lo llevó a fijarse en esa cosa que lo busca cambiar? Y sobre todo, ¿cuál fue el detonante que lo hiciera elegir eso? Moana, ¿qué hace que Moana abandone lo que está haciendo? Su abuela todo el tiempo le está diciendo, oye, tú no sabes todo, tú no sabes qué hay atrás, no dejes tus sueños, o sea, piensa que tú tienes un sueño, ¿listo? El punto 3 tiene que ver generalmente con lo que ustedes llaman un mentor, o con lo que generalmente se llama un mentor. Ahora, el mentor no necesariamente es una persona. En el caso de Harry Potter, el mentor de Harry Potter, en la primera película, no en toda la saga de las 100 películas que hicieron, sino de la primera es el espejo. El espejo es el que lo ayuda a vencer a Voldemort. Es esa pieza de información que tiene sobre el espejo la que termina siendo el mentor de Harry Potter. Entonces digamos que ahí es muy bueno saber que un mentor puede ser una cosa, una persona, una herramienta, una pieza de conocimiento. ¿Listo? ¿Quién o qué lo inspira, qué lo energiza y cómo esa inspiración lo ayuda a tomar las riendas de su vida? En Matrix hay una parte en la que Neo está en el carro y acaban de sacar el bicho ese que tiene en el estómago y él dice que se va a bajar del carro. Él abre la puerta y se ve una calle y le dicen, Neo, tú sabes esa calle hacia dónde te conduce y eso no te gusta, o puedes venir con nosotros y descubrir algo nuevo.
¿cierto? Ese momento es el momento 4 de Matrix. En el momento en Transformers está la misma escena en la 1, obviamente, que está el chico con la chica, que obviamente es mucho menos, o sea, no es la chica con la que él saldría, o ella no saldría con él, mejor dicho. Aparece el carro amarillo después de una batalla. Ellos pueden decidir darle la espalda a los Transformers, no hacer parte más de eso, pero el carro abre la puerta. La chica sale corriendo hacia el carro y él le dice: ¿qué haces? Y ella le dice: la vida que he tenido hasta entonces no me gusta. Esa puerta es la entrada a una vida nueva. Y terminan los dos montados al carro. Miren que es exactamente la misma escena. Nos están planteando la misma idea en la cabeza. Esto es realmente importante. Miren que a pesar de que pensamos que los humanos somos súper creativos, Pocahontas y Avatar son la misma historia. Estoy seguro que un extraterrestre viendo esas dos películas diría: ¿por qué estamos repitiendo la película? Un invasor se enamora de un indígena y le ayuda a independizarse de los invasores, pero es la misma historia. Para nosotros como humanos es una historia que no tiene nada que ver. Y no se imaginan la cantidad de veces que hemos visto la misma historia una y otra veces con una forma y una expresión diferente. ¿Listo? El 5, que yo creo que es aquí donde la mayoría de nosotros nos encontramos cuando estamos empezando a hacer cosas nuevas, donde uno duda un poco de sí mismo. ¿Cierto? ¿Seré yo capaz? No, yo nunca he hecho esto, no soy capaz, no tengo suficientemente la inteligencia para hacer esto, no tengo la habilidad, no tengo el dinero. O sea, todas esas creencias limitantes que tenemos tienen que aparecer acá. En este momento es donde nosotros tenemos que sentir que el héroe siente que el reto que tiene lo supera. ¿Listo? Tenemos el punto 6, que es: ya superó ese reto, ya lo consideramos un poquito un héroe, y tenemos que saber qué cambió en el protagonista, y aquí el protagonista recibe una recompensa. Esa recompensa no puede ser igual a la recompensa que soñó cuando deja su zona de confort. ¿Por qué no puede ser igual? Porque él ya es una persona diferente. Él ya se superó a sí mismo para seguir adelante. Por lo tanto, es una persona diferente. Lo que él quería entonces no es lo mismo. ¿Listo? En el caso, ¿cuántos de ustedes han visto alguna película de Indiana Jones? El man encuentra el tesoro, ¿y qué pasa siempre que encuentra el tesoro? ¿Ah? Hay trampas, pero ¿qué más? O sea, ya pasó las trampas, ya tiene todo. ¿Qué le pasa a Indiana Jones siempre después de que encuentra el tesoro y ya lo pierde? Porque llega al punto 7. Que en el punto 4, espérenme, voy a volver un poquito en el punto 4. En el punto 4 hay una pregunta esencial. Es: ¿a qué tengo que renunciar para ser la persona que sueño ser? En el caso de ustedes, yo diría que principalmente la pereza, ¿sí o qué? Yo diría: de pronto la pereza, o el miedo, o la timidez. En las películas es: ¿a qué tengo que renunciar para ser esta persona diferente? En el punto 7, la pregunta es la opuesta. Es: ¿a qué no estoy dispuesto a renunciar? Y aquí es donde Indiana Jones dice: uy, tengo este tesoro, uy, pero es que está mi acompañante como que me gusta mucho, entonces no la voy a sacrificar. Prefiero renunciar al tesoro por la chica, o por mi hijo, o por algo más grande en el mundo, ¿cierto? Esto nos vamos a dar cuenta que esto sucede siempre en todas las películas. La persona tiene una recompensa, pero si se quedara con ella se convertiría en otra persona que no quiere ser, dejaría de ser un héroe. Y digamos que por eso estos héroegrama se llama héroegrama, porque es la manera en que estamos creando un héroe. ¿Listo? ¿Qué aprendió el protagonista en su proceso? ¿Cuál es la diferencia tangible entre lo que era antes y lo que es hoy? Y la 9
es cómo cambia este viaje al protagonista. ¿Listo? Estos son los nueve puntos que tenemos que tener para contar una historia con Héroegramo. Esta es lo que tú tienes que aprender a hacer cuando cuentas historias. Es cómo le presento yo a la audiencia que está leyendo, que está viendo mi película, que está leyendo mi libro, cómo le presento a las personas la información de una manera en que esté ahí, y cuando yo quiera ordenarla, porque siempre ha estado ahí, la gente diga: ¡ay, qué buena historia! Ahora, no es tan grato cuando alguien te lo dice en la vida real y tú dices: mi pareja me es infiel, Dios mío, pero te hicieron la información estaba ahí, estaba de diferente manera presentado, y llegó un momento en que tú dices: ordené. Es exactamente la misma tarea. Yo, en lo personal, pienso que cuando hablamos de narrativa, no hablamos específicamente de un idioma, hablamos de una habilidad innata del ser humano. ¿Listo? Eso quiere decir que la gente sabe contar historias en español, como las sabe escribir en inglés, en sueco o en francés. ¿Qué debe sacrificar para no renunciar a lo que no quiere renunciar? Nos voló la cabeza esa pregunta. Porque a la hora en que yo decido no renunciar a algo, pues voy a tener que renunciar a otra cosa. Este sacrificio para no renunciar, ¿en quién lo convierte? Lo convierte en un héroe, lo convierte en una persona terrible, lo convierte en ¿qué? El primero es: la gente siempre tiene que querer a nuestro héroe. La segunda es comprensión de acción y reacción. Yo cómo hago para que siempre entiendan el público de que todo lo que pasa tiene que tener una reacción en algún lugar, ¿cierto? Esto es bastante importante. En el momento en que la gente no entiende la reacción, pues uno dice: ay, no entendí, cambiemos, y cambié de canal. Esto también es importante tenerlo muy en cuenta. Es yo cómo creo una estructura donde el bien y el mal esté muy claro y toda la gente me lo acepte de una manera amplia. ¿Qué tan fácil es tomar una historia y crearla de opuestos? ¿Listo? Entonces, la primera parte es: yo tengo un objetivo menor con el que la persona deja su zona de confort, y tengo una información que me da un mentor, y con eso tengo que construir la creencia limitante. ¿Por qué el héroe no se atreve a cambiar? Ahora, aquí esta creencia limitante no es cualquiera, no es solamente hacia el héroe, porque ¿dónde sucede la transformación del héroe? En tu comunidad. Generalmente tú te crees que tú eres el héroe cuando alguien te dice: ay, usted cómo es de teso que fue capaz de hacer eso. Uy, yo nunca lo hubiera hecho, yo nunca me hubiera atrevido. Mi hijo, yo ni terminé el bachillerato, vea usted que terminó la universidad, ay, mi hijo, usted tan... Y uno siente como: ay, sí, yo cambié el destino de mi familia, cambié mi destino. ¿Cómo la búsqueda del protagonista excede sus habilidades? O el protagonista cree que las excede. Esto es súper importante. ¿Cómo lo limita su actitud? Porque al final es un asunto de actitud. Y esto es algo que ustedes van a descubrir en su vida más adelante. De que la mayoría de las cosas que les va a pasar a ustedes en su vida no va a tener que ver ni con lo que ustedes saben ni lo que ustedes son, sino con su actitud. Yo cómo reacciono a las cosas. Para mí, ¿el mundo es un lugar de dificultades o es un parque de diversiones? Esta es la pregunta más importante. ¿Qué está dispuesta la audiencia a aceptar como excusa válida para que nuestro héroe abandone su búsqueda? ¿Por qué es importante? Porque en el momento en que la audiencia le perdona que deje esto y el héroe no lo abandona, ¿qué piensa la audiencia del protagonista? Uy, ese man como es de teso, uy, esa vieja tan tesa, parce, que siguió, yo me hubiera ido para mi casa. Pero el héroe no se va para su casa, el héroe sigue, hace lo que el público, mejor dicho, hace lo contrario a lo que el público le hubiera perdonado que hiciera. Entonces para nosotros, uff, qué gente más brava. Yo me hubiera ido llorando a mi casa ese día. ¿Listo?
¿Qué es más valioso que la recompensa de la que recibió? Esto es muy importante, chicos. ¿Qué es más importante que el oro para Indiana Jones? ¿La chica o los amigos? ¿Sí o qué? O el papá o el hijo, dependiendo de la película que estemos viendo. Pero siempre, digamos que en un resumen, la gente. Para Indiana Jones, la gente es más importante. ¿Qué le enseña al público sobre el valor del sacrificio? ¿Qué va a entender la gente a la hora del valor del sacrificio? ¿Listo? La audiencia, no nuestro protagonista. Esta es una enseñanza hacia la audiencia. ¿Qué se transformó en el protagonista? ¿Cómo cambió su actitud hacia la misión? ¿Qué está a punto de perder el protagonista? ¿Qué es más importante para él? ¿Cierto? Estas son cosas que tienen que quedar planteadas acá. Cuando yo soy capaz de estructurar esto de una manera ordenada y clara, soy capaz de verdad dejarle claro al público lo que estoy haciendo. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. El caos simplemente está representado como el lugar donde no reconozco las reglas de lo que está pasando. Esto es la corona, es lo que yo prometo en el punto 2 y en el punto 3. ¿Qué es? ¿Qué es esa razón por la que la persona deja su zona de confort? Y lo que me cuenta el mentor, esa información que va a transformar mi vida, debe reflejar otro montón de cosas, tiene que dar un cierre y darle coherencia a la historia. En el momento en que la historia no termina de una manera coherente, pues yo no me vuelvo a repetir esa película. El conocimiento, la herramienta, las palabras que me dieron, tienen que haberme ayudado a transformar y tiene que ser evidente en el momento 8. Listo, en el momento, con Harry Potter, hay una escena en la que él está en el hospital recuperándose después de haber peleado contra Voldemort al frente del espejo. Y él no sabe exactamente qué pasó. Entonces viene su profesora a explicarle, no, es que mira, como tú sabías, y la audiencia es tonta, te voy a explicar lo que en realidad la audiencia ya entendió. Digamos que eso es necesario porque aquí la gente tiene que entender que esa victoria fue gracias a la información sobre el espejo. ¿Listo? Si yo deseo lo mismo, al final, pues no pasó nada. No hubo una transformación, no tuve ningún logro. Y se acuerdan que una de las cosas que tenemos que proteger es el logro del protagonista. Esa información que me dio el mentor tiene que convertirse en sabiduría, porque al final la persona, el protagonista, termina siendo el maestro de dos mundos. Es maestro del orden y del caos, porque ya pasó por él, y ahora regresa y se lo puede explicar a todo el mundo. Matrix, ¿cómo termina Matrix? Neo en una cabina telefónica, llamando a la Matrix. Oye, yo sé que sabes quién soy yo, sabes dónde estoy, yo también sé dónde estás, voy a cambiar todo. Porque él ya maneja el mundo de los humanos, el mundo dentro de la Matrix y la Matrix. Se volvió en el super maestro de los dos mundos. Nos damos cuenta cómo del primer acto, desde el primer acto pasa al tercer acto. Cómo seguimos trabajando con la misma estructura de un silogismo. La causa menor, recuerden que la causa menor es un deseo infantil porque la persona apenas va a empezar su viaje, todavía no ha cambiado, y en el momento en que cambia, su deseo cambió, él cambió, lo que deseaba no es exactamente. ¿Listo? Entonces, lo que imaginaba el protagonista en el punto 2, aquí debe hacerse realidad y debe crear un nuevo estado de conocimiento. ¿Por qué? Porque por aquí cambió. En ese momento el protagonista se encuentra con un contraste. Si era esto lo que yo estaba buscando. En el punto 3, la información, el conocimiento, la herramienta o habilidad que me proporcionan ahí, la debo utilizar acá. En el caso de Harry Potter, lo que me contaron del espejo, con eso venzo a Voldemort. Voldemort no sabía que ese espejo te mostraba lo que más deseabas. Harry sí. Por eso Harry es capaz de manejarlo de la manera en que lo maneja y vence a Voldemort. ¿Listo? Digamos que esa personalidad pasada que tenía el protagonista debe morir acá para dar vida a esa, para quedar muy claro en el 9
que es una persona diferente, que esa persona infantil que era perezosa, que se sentía débil, que se sentía ignorante, ahora no lo es. Porque el 1 tiene un punto extra, que es el nadir, que es donde creamos el punto bajo. El punto 1 casi que solo es necesario para darle a la gente, a la audiencia, el golpe bajo y que la gente le fuera a perdonar al protagonista en caso de una renuncia, algo que no hace. ¿Listo? Y con esas otras dos herramientas lo que hicimos fue unir las otras dos mitades de la historia. Fue unir la estasis, que es cuando al protagonista le cuesta entrar en acción, se quedan sus pensamientos, y el cambio cuando ya cambió. ¿Cómo? O sea, si yo soy capaz de crear estos puntos y esos contrastes, a la gente le va a quedar muy claro ese contraste. Y esto me va a permitir que yo pueda empezar una historia desde cualquier lugar, porque no necesito, ya teniendo este conocimiento y teniendo estas preguntas de control, lo que yo puedo hacer es empezar una historia desde cualquier punto que a mí se me empiece a ocurrir la historia. ¿Ustedes creen que con esta información, que sé que es un montón, que ustedes van a tener pesadillas más tarde con esto, o sea, tú ya sabrás comenzar una historia desde cualquier lugar que tú quieras? Sabrás cómo interrelacionar cada momento. Sabrás cómo evitar bloqueos, porque no vas a depender de pasar de, ay, es que no sé cómo seguir, no, es que no tengo que seguir linealmente, puedo saltar al punto que esté al otro lado de uno de estos puentes que se proponen. Y sabrás cómo guiar a un equipo, porque tienes pautas claras, donde todo el mundo va a estar consciente de lo que tiene que hacer. Contar una historia es tú cómo organizas una historia para que esa historia tenga un impacto, es el impacto que tú quieres en el público. O sea, una historia es una manera de presentar una información que lleve a las personas a la conclusión que tú quieres, que tú sepas qué estás enseñando con tu historia. Estás enseñando a ser valiente, a ser independiente, a ser más fuerte, a ser más resiliente, ¿a qué? ¿Cierto?